Buenas tardes, iglesia. ¿Cómo están? Vamos a abrir hoy día San Juan capítulo 3, verso 3. Amén. Es un verso nada más. Y vamos a leer San Juan capítulo 3, verso 3. Amén. Nos ponemos de pie. Vamos a dar lectura. Voy a leerlo en mi versión ya. No sé, de ustedes. Y de ahí lo leen. Dice así, ve. San Juan 3, verso 3. Dice así: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que dice ahí: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta tarde, Padre, por tu palabra. Amado Espíritu Santo, tú puedas hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, puedas tocar nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, todo nuestro ser. Amado Dios, gracias. Revélanos, Padre, la profundidad de las riquezas de tu palabra, Señor. Que puedas hablar a nuestra mente, Señor, a nuestro corazón. Oh Dios mío, y cualquier cosa, Padre, tú puedas, Señor, danos esa claridad que necesitamos, a tu pueblo, a tu iglesia, a los que están aquí, Señor. Padre, glorifícate, Señor. Amado Espíritu Santo, tú que inspiraste las Escrituras y tú que estás aquí en medio nuestro, Señor. Glorifícate, Padre. La gloria sea tuya, Padre. La gloria del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, tomen su asiento, no se vaya a dormir. Hoy día quiero hablar voy a predicar acerca de la regeneración, amén, que no es otra cosa que el nuevo nacimiento, ¿ya? Pero esa es la doctrina, es de la doctrina que nosotros creemos, ¿no? Creemos, y la cual está fundamentada en las Escrituras. Quiero decirles que estuve viendo en la Real Academia Española qué significa regenerar. Escuche lo que dice. Regenerar significa dar nuevo ser a algo que degeneró, es restablecerlo y mejorarlo, hacer que alguien abandone una conducta o unos hábitos reprobables para llevar una vida moral y físicamente ordenada. Diccionario de la lengua española. Amén. Entonces tiene que ver con hacer que alguien abandone una conducta, unos hábitos. Y eso es la regeneración. Amén. Y no es otra cosa que aquí, cuando Jesús habló acerca de que le dijo a Nicodemo, ¿no? De veras te aseguro, quien que no nazca de nuevo, o el que no se ha regenerado, ¿no? Es lo que quiso decir Jesús. Vamos a verlo, esta misma palabra, en algunos textos de las Escrituras, para que podamos entenderlo. ¿Amén? Entonces quiero empezar primero. Dice que la gracia es dispensado a los fieles. Amén. A los fieles, es decir, a los elegidos. La Iglesia Católica, por ejemplo, cree que el bautismo produce una regeneración, y por eso es que lo bautizan a los niños, ¿por qué? Porque creen que eso le da una gracia especial a ellos. Entonces ellos siempre están bautizando, haciendo eso desde pequeños, porque eso los regenera o les produce el nuevo nacimiento. Amén. Eso es lo que ellos creen, y por eso que muchos niños son bautizados por sus padres. Pero las nuevas criaturas, dice, para nosotros como nuevas criaturas, nuestra adoración no va a ser aceptada si no tenemos la regeneración interna de nuestro corazón. O sea, si yo vengo acá a la iglesia y empiezo a adorar a Dios, mi adoración no va a llegar a la presencia de Dios. No va a ser aceptada por Dios. ¿Por qué?
porque no he tenido una regeneración interna. Entonces, además, la regeneración interna del corazón no se realiza por el lavado externo del cuerpo, por algo físico como el sacramento del bautismo. No tiene nada que ver con eso. Es por eso que nosotros, cuando nos bautizamos o la gente se bautiza, es porque ya hay una evidencia de un nuevo nacimiento. Amén. Eso es. No se puede ir al bautismo y decir, bueno, voy a hacer mi confesión pública de fe y ya soy nacido de nuevo. No, eso antecede, en realidad antecede, la regeneración antecede ¿a qué? Al bautismo en agua, que es un testimonio público, pero significa que en la persona ya ha sucedido algo, un cambio, una transformación, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ya, entonces, ¿qué requiere? Requiere una regeneración personal, es decir, un nuevo nacimiento personal, que ese es el fundamento de la, en realidad, enseñanza de la teología práctica que nosotros debemos o creemos, ¿no? Sí, entonces, sin la regeneración, las exhortaciones que yo hago, por ejemplo, acá, estoy predicando la palabra de Dios, la gente está sentada ahí, no importa el número de los que estén sentados aquí, yo, si hago las exhortaciones, todo eso no tiene ningún sentido, como usted va a entender, no va a producir nada en la gente, solamente va a ser, la gente se va a sentir ofendida, la gente se va a sentir, no, que el pastor nada más seguro que alguien le ha contado de mis temas, y está que me chanca, está que habla. ¿Por qué? Porque no hay regeneración, no hay regeneración, no hay un nuevo nacimiento. Entonces es como si estuviéramos hablando al aire, el pastor está predicando al aire, y entonces esto nunca sucede por separado, la regeneración no sucede nunca por separado de la unión del pecador con Cristo. Cuando hay nuevo nacimiento hay una unión entre el creyente y Cristo. Entonces, la regeneración está conectada ¿con qué? Con otras grandes doctrinas, la justificación, la adopción y la santificación y la unión con Cristo. Entonces, la persona que es regenerada ha sido ya justificada, ha sido adoptada a la familia de Dios y entra a la santificación. Eso es una cadena. Entonces, ¿qué más? Quiero hablarles también acerca del llamado eficaz y la regeneración. El llamado es una obra especial del Espíritu Santo y quiero que me puedan entender esta parte. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, solamente voy a tomar algunos textos. Efesios 2:1. Dice así, Efesios 2:1. En otro tiempo, ¿qué dice? Ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede antes del nuevo nacimiento? ¿Cómo estaban? Muertos. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestras transgresiones y en nuestros pecados. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Y si usted sigue leyendo ahí desde el 1, también desde Efesios capítulo 2, 1 al 6, dice, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Verso 3, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguieron nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Amén. Ahí está, dice, como los demás, éramos por naturaleza objeto de ¿qué? De la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida en Cristo, cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús,
Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Ahora, ¿cuál es el punto acá? Aquí yo he empezado a hablar en la introducción que hay un llamado, antes de la regeneración hay un llamado, amén, y ese llamado es eficaz. ¿Cómo así? El Espíritu Santo viene y nosotros estamos, antes de conocer a Jesús, estamos en nuestros delitos y pecados muertos. Pero ¿qué hizo Jesús? Él nos vivifica, Él nos resucita, amén, nos hace nuevamente, nos vivifica por su Espíritu. Estamos muertos, no entendemos las Escrituras. La gente puede leer la Biblia y no puede entenderlo. ¿Qué más? Y ahí sucede algo, una conversión a Dios. En todo lo que he leído, los 6 versos, hay una conversión a Dios, hay fe. ¿Qué más hay? Y hay arrepentimiento, hay renovación, pero esa renovación es diaria. No sucede que ya me convertí al Señor, fui vivificado y ya. No, es una renovación diaria de nuestra vida, cada día. Es en el proceso de la santificación. Eso es la regeneración. Amén. Entonces, ¿qué es la regeneración o qué es el nuevo nacimiento? He sido vivificado por el Espíritu Santo, me he convertido a Dios, he tenido fe, me he arrepentido, sigo buscando en mi vida diaria la santificación. Todo eso incluye ¿qué? La regeneración. Entonces, este es un proceso y obra continua de Dios. No es un suceso único en la experiencia del creyente. Entonces, no hay conversiones súbitas. Es decir, oye, se convirtió, ¿qué es lo que pasa con tal hermano? No sé, ya ha cambiado, ya no toma, ya no pelea. No hay conversiones, hermanos, así. ¿Cómo? Que no haya la iglesia, que no lea la Biblia, que no haya escuchado una prédica. No existe una conversión así. Tampoco, hermanos, ni experiencias del Espíritu, hermanos, que traen al creyente en un estado de perfección. Es decir, hay personas que dicen, oye, esa persona no sé, pero esa persona no tiene pecado, está libre en esta vida. No hay esas experiencias del Espíritu, que personas que parecen que nunca pecaron. Y es por eso que hay muchas personas que cuando lo escuchamos predicar y hacen milagros, creemos que ellos tienen una experiencia tan profunda con el Espíritu como que ellos ya no pecan, están libres del pecado. No existe ese tipo de nacimiento, no existe ese tipo de regeneración. Ellos siguen siendo tan personas humanas como nosotros. Amén. Todos estamos en ese proceso de la regeneración. Es un proceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué es necesaria la regeneración? ¿Por qué es necesario el nuevo nacimiento? Es necesario, como dice Juan capítulo 3, 3 al 5, la causa es porque el hombre ha caído. Ha caído en el huerto de Edén y sus consecuencias que posteriormente vienen. Maldición, la ira de Dios sobre la gente. La gente está en un gran problema en realidad. Nos veníamos con Anita y la gente, por ejemplo, están borrachándose, están tomando. Los domingos para nosotros es el día del Señor. Ese es un día separado para Dios, para adoración, para poder estar meditando en el Señor, reflexionando. Pero ¿qué hace con ese día apartado para el Señor? Ese día los hombres están emborrachándose, están en sus placeres, en sus deleites. Algunos están en el deporte, jugando por ahí, pelota, algunos no sé. Entonces, la causa de la caída del hombre, sus consecuencias, el hombre no tiene las capacidades para hacer nada bueno y ni siquiera está dispuesto a hacerlo. Esa es la naturaleza del hombre. Si nosotros comenzamos a examinarnos, yo personalmente, yo no busqué a Dios, yo no me gustaban las cosas de Dios. Esa era mi naturaleza y es la naturaleza del hombre caído. No hay comunión con Dios, escuche, sin el nuevo nacimiento. No puede haber comunión. Si Cristo viniera y muriera 1000 veces por una sola persona, esa muerte no va a beneficiar a nadie, porque a ese hombre, para su salvación, a no ser que nazca de nuevo. El nuevo nacimiento es importante, es muy importante. La morada del Espíritu Santo puede morar
Pregunto yo, ¿es un alma o una naturaleza inmunda? ¿Puede el Espíritu Santo venir a un ser humano que no ha nacido de nuevo? No puede. No puede entrar el Espíritu Santo ahí. No puede morar ahí. Por eso que es importante que nosotros entendamos que es importante la regeneración o el nuevo nacimiento. Entonces, dice en Colosenses 1:12, vamos a Colosenses 1:12. Mire esta palabra poderosa, dice, dando gracias con alegría, ¿a quién dice? Al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz, y nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. ¿Quién hace esa obra? El Padre. Amén. Hay algo ahí que hace el Padre. Entonces el cielo es la herencia de los santificados, no de los inmundos. ¿Sí me está entendiendo? Entonces esa es la herencia de los que hemos nacido o los que han nacido de nuevo. La herencia, hermanos, es el cielo. Y no podemos agradar a Dios o destruir, hermanos, que no podemos nosotros agradar a Dios sin ser regenerados, si no somos regenerados. Por eso es importante. Amén. No podemos agradar a Dios o disfrutar de Él sin ser regenerados. No podemos. O sin haber nacido de nuevo. Quiero ahora, ¿cuál es la naturaleza de ese nuevo nacimiento? ¿Cuál es su naturaleza? Yo voy a hablar brevemente de 8 características de que tiene que ver con la naturaleza de esa regeneración. ¿Cómo es? Para que lo podamos entender. En primer lugar, la regeneración es más que la reforma de la conducta. Amén. Y a veces nos confundimos. Miré creo que la semana pasada, hace 10 días, me gusta mirar esas que dicen basada en historias de la vida real. Estuve viendo acerca de un hombre que se había casado con una mujer y que tenía 2 hijos varones. La señora era dueña de la casa de su anterior marido, fallecido. Se casa con este señor y el señor, bueno, tenía una finca así que cultivaban animales, pero había uno de sus hijastros, era talentoso para el deporte, para el fútbol americano, y quería ingresar a la universidad, estaba en la secundaria, y llegan a su casa, pero él no lo llevaba bien a este joven, lo humillaba, le decía que no sirve para nada, y un día llegan a su casa y le proponen darle como $10,000 así a este joven para que empiece a jugar por un club. Y este joven ve la oportunidad y su mamá también está emocionada y el padrastro dice que no, que primero tiene que estudiar, que la universidad, como su hermano y todo esto, poner peros. Y él dice, no, yo quiero ir, le gustaba, le apasionaba el fútbol americano y era bueno, tenía un gran futuro. Su hermano más se dedicaba al estudio, no tenía mucho talento en lo que es el deporte. ¿Y sabe lo que hace este hombre? Después que lo humillaba, lo maltrataba, lo golpeaba. Y golpeaba a su madre. Su madre a veces estaba golpeada. A toda la familia los golpeaba. Ellos todavía estaban adolescentes. ¿Y sabe lo que hace para que el joven se quería ir? Y ya habían dejado el dinero. Ahí un cheque. Y este hombre va con un bate que jugaba fútbol americano y le destroza el brazo. Demoró muchos meses para que se pudiera reponer y eso le truncó toda su vida. Llega un momento que su hermano se va de su casa, no lo soportaba este hombre y se va a estudiar, pero no se fue a estudiar, se fue de su casa porque ella quería huir de ese infierno. Su mamá se queda y su hijo se va también, el que fue golpeado en el brazo, lo destruyó su carrera, le gustaba el fútbol americano y se desaparece
y ya con el tiempo llega ya adulto y llega a vengarse, a matarlo a este hombre. Y cuando está por matarlo ya, al final se arrepiente. En realidad no era malo, era un buen muchacho, pero el odio contenido de todo, su madre muere, tenía un cáncer, y al final su mamá muere, y el hombre se queda con la casa. Pero le deja como herencia a su hijo, y él viene a votarlo. El Señor, te me vas, le dice, tú te has portado mal con nosotros, ¿por qué me odiaste? ¿Por qué? Y este hombre ya sabe lo que hacía, se iba a la iglesia, estaba con su Biblia, leía la Biblia. No, yo he cambiado, decía, eso ha sido por culpa de la borrachera, que no me podía mantener esto y por eso actuaba de esa manera. Y bueno, pasa todo el asunto, un tema muy interesante, y al final su otro hijo que había oído llegó a ser policía y le dice, voy a matarlo a este hombre, a su padrastro. Y dice, no lo hagas. Entonces al final este joven no lo mata, se va. Pero el policía, al final de todo, cuando su hermano se va a otro lejos, le hace la pregunta al Señor, que estaba con la Biblia, le dice, ¿por qué tú actuabas de esa manera? En realidad, al final, ¿tú nos amabas? ¿Y sabe lo que hace la pregunta? Le dice la respuesta a esta pregunta, le dice, yo sí les amé, yo les amé. Yo les pregunto a ustedes, hermano, el hecho no solamente son palabras, sino son obrar. Y este hombre, al final en la película, para el que lo mira, al final podemos decir, bueno, este hombre por la borrachera fue lo que hizo, es mentira. Hay gente que muchas veces va a los anónimos, a esos alcohólicos anónimos, y tienen un cambio aparente. Y ahí voy a llegar, lo voy a dejar ahí. Entonces, la regeneración es más que una reforma de la conducta. ¿Cómo así? Yo conozco mucha gente que no va a la iglesia, pero se comportan de una manera, son generosas, son personas muy educadas y no son cristianos. Y hay muchos cristianos cuando lo ven y dicen, oye, esa persona cómo se comporta, es una buena persona, es un buen hijo. Sí, son buenos hijos, ven a sus padres, no son cristianos. Ven a sus padres en su vejez, le dan y todo eso. Pero el hombre, hermanos, dicen algunos que solo necesita cambiar su dirección, alterar su comportamiento, ser más amable, ser más generoso, dicen mucha gente. Dice, la conformidad a estas leyes son el deber de un ciudadano que acata la ley. O sea, la ley dice, tú tienes que portarte bien, si no te meto en la cárcel, si tú estropeas la propiedad ajena, si no eres así. O sea, son las leyes civiles y mucha gente cumple eso. Pero Jesús dice que debemos nacer de nuevo. Amén. Que es porque en nuestro estado caído, hermanos, estamos muertos. Ese es el punto. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, al hombre que se comporta bien, a la mujer que se comporta bien, es generoso. Hermanos, él está muerto. No puede entrar al reino de los cielos. A pesar que tenga una conducta así, porque él está muerto espiritualmente. El hombre necesita ser regenerado y no solo reformado. El cambio desde adentro hacia afuera. Amén. Ese es el cambio. El cambio de adentro hacia afuera. ¿Y sabes lo que? La reforma externa solamente procede de principios naturales, no regenerados. Muchos van a Alcohólicos Anónimos y logran superar su adicción. Y ya no toman. Otros fuman y se van a Alcohólicos Anónimos, manejan su ira, se van al psicólogo y logran, hermanos, controlar, escuche, controlar todo eso. Pero, ¿saben por qué lo hacen? Por un deseo de promoción, de que la gente les diga, hoy lo lograste, te felicito. Otros lo hacen por miedo al castigo. Entonces, el nuevo nacimiento es más que una conformidad externa a la ley de Dios, más que aprendizaje bíblico y más que una profesión, o sea, hablarlo, una profesión elevada de hablar. Podemos ser cristianos externos sin un principio, hermanos, interno. Y hay muchos así en las iglesias. Hay muchos hermanos que no han nacido de nuevo
y llenan los bancos de las iglesias. Ahí están. Ellos tratan lo posible, se saludan, están ahí, y todos pensamos que ellos son cristianos, nacidos de nuevo, pero la reforma externa no es más que una nueva apariencia, no una nueva criatura, sino un cambio, hermanos, de vida, de nivel, no es otra cosa que eso. Entonces el hombre natural, escuche, cambia por cansarse de pecar. Ya peca tanto, ya se cansa de pecar, porque todo cansa. O, de otro modo, ese pecado que lo hacía lo sustituye por otro pecado. Algunos pecados se van a medida que el hombre empieza a ser viejo. Y yo he visto eso en muchas personas. ¿Cómo así, pastor? Porque cuando el hombre empieza a ser viejo, hermanos, ya no puede realizar ese pecado. Por ejemplo, el hombre que ha sido muy adúltero, ya no puede hacerlo cuando tiene 80 años. Pero en su corazón y en su mente está deseando, codiciando los cuerpos. Entonces como que está limitado ahí el hombre, hermanos, porque ya está viejo y no puede realizar ese pecado. Entonces, esto no es un nuevo nacimiento. El regenerado debe dar evidencia con una vida transformada. Entonces, no se puede ser un hombre nuevo, cambiado de sus conductas pasadas, pero que no es una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Por eso, en esta película, cuando le hace la pregunta, ¿tú alguna vez nos amaste? Él quería saber, esa de pequeño decía, pero ¿por qué me golpea? ¿Yo qué le he hecho? O sea, ¿por qué? Y este hombre da lo que le dice, sí, yo los amé, pero era mentira. Este hombre iba a la iglesia, pero no había experimentado el nuevo nacimiento. Solamente lo hizo para que no lo botaran de la casa y se quedara, al final lo logra. Se queda con la casa y no tenía dónde ir, ya estaba viejo, ya estaba enfermo, estaba con los huesos, ya vivía de un seguro del Estado. Entonces, eso que muchas veces sucede. Entonces, segundo lugar, la regeneración es una obra soberana de Dios. El nuevo nacimiento es una obra soberana de Dios. Muchos dicen que no, pero si yo pongo de mi parte, yo puedo lograrlo. Yo si quiero, dejo de tomar. Si yo quiero, dejo de sacarle la vuelta a mi mujer. Eso está en mí. Yo tengo fuerza de voluntad. Si yo me propongo, lo hago. Yo cuando no era cristiano, yo conozco esas palabras, porque yo decía eso. Sí, lo voy a hacer. Pero pasaba una semana, soportaba una semana en las borracheras, en el pecado, y después volvía y peor, con más intensidad. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento no es una obra humana, es una obra soberana de Dios. El hombre natural muchos dicen que puede permitir un acto de la voluntad, permitir al Espíritu de Dios obrar en él. Muchos creen eso, aún muchos teólogos. Es decir, que la regeneración es un acto, dice, de cooperación entre hombre y Dios. No, dice Dios, cierto, Él viene, pero yo tengo que poner de mi parte. En el caso del nuevo nacimiento, hermanos, es una obra del Espíritu. Y mire lo que dice en Efesios, nuevamente nos vamos a Efesios 2:1, dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, según el espíritu que opere. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos. Amén. Y en el verso 3, en ese tiempo, dice, por nuestros deseos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Amén. Ahí está. Eso es lo que yo pregunto, un hombre muerto, un hombre que está muerto, ¿puede nacer de nuevo? Sí está muerto. Miren, la regeneración involucra un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Y ahí está en 1 Corintios 4:7, 1 Corintios 4:7.
Dice, ¿quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué quiere decir Pablo acá? Hermanos, todos hemos recibido de Dios, amén, hasta el nuevo nacimiento. Nadie puede decir, no, yo no he recibido, ha sido por mi propia fuerza. No es así. Todo lo he recibido de Dios. Y en Juan, capítulo 3 que hemos leído, en el verso 5, mire lo que dice. Dice, yo te aseguro, hablando Jesús, que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús, lo que nace, escuche, del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. Y ahí dice, lo que nace, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es espíritu. ¿Qué quiere decir? Hermano, el hombre es pasivo en el nuevo nacimiento. Él es nacido del Espíritu, es nacido de Dios, y no nada del hombre, ni su sangre, ni su carne o su voluntad. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. El nuevo nacimiento no dice, no es nacido de la carne, no es nacido de la carne por voluntad humana, sino es nacido del Espíritu. Es obra de Dios. Amén. ¿Está hasta ahí claro? Entonces, el nuevo nacimiento es una obra de Dios. Y en Juan 1.13 está más claro. Miren, en Juan 1.13, este es algo que yo utilizo para predicar. Dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Qué dice en el 13? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿de quién es la obra de la regeneración? Es la obra de Dios, no es la obra del hombre. Y eso es importantísimo tener en cuenta. Eso es tremendo, hermanos. Tú y yo, si estamos aquí, es porque no hemos venido voluntariamente. Nosotros hemos sido renacidos, regenerados por el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Y cuánto le dan la gloria a Dios? Y usted va a ver aquí algunas cosas que van a comenzar a remover su mente. Espero que lo podamos aclarar. El creyente puede coincidir con la santificación. O sea, ¿qué quiere decir? Puede ser que yo tenga deseos de agradar a Dios. Voy a hacer una oración, voy a levantarme, voy a cantar una canción, o escuchar una adoración, comprar una literatura. ¿Por qué? ¿Qué busco? Parecerme más a Jesús, la santificación, quiero hacer un ayuno. Siento la necesidad de buscar a Dios, pues de que se coincida mi voluntad con la voluntad del Espíritu, ¿no? Que es la santificación. Pero en cuanto a la regeneración, el hombre no puede hacer nada, porque esa es, hermanos, obra soberana de Dios. Tercer lugar, la regeneración es más que una persuasión moral. Yo puedo estar predicando aquí a la gente que no ha nacido de nuevo. Yo los puedo persuadir, pero la regeneración es más que una persuasión moral. Mire lo que dice la Confesión de Fe de Westminster en Inglaterra. De ahí, en verdad, que de este credo es muchos temas que yo predico, porque esas son cosas que ya están en 1500, por ahí ya están. Es claro todo, ¿no? Como la Biblia hace muchos años lo tenían tan claro en 1500. Y yo digo, ha pasado tanto tiempo con tanta tecnología, con tanta inteligencia artificial, y la gente como que se está embruteciendo en las escrituras. Están enseñando cosas aberrantes, aberraciones. En 1500 lo tenían claro, la Trinidad, el pecado, la regeneración, la elección, la soberanía de Dios. Y en este tiempo como que está nuevamente la gente, hermanos, está sucediendo eso. Mucha confusión, porque no escudriña
la palabra de Dios, porque la gente se deja enseñar por maestros y escuchan tantas barbaridades, hermano. Entonces, la obra de Cristo dice de aplicar la redención a los elegidos, ¿qué incluye? Escuche, primero, persuasión efectiva del Espíritu para creer y obedecer a través de la predicación de la palabra como el llamado externo. ¿Qué es lo que hace Dios? Hermanos, el Espíritu Santo es el que persuade de manera efectiva para creer y obedecer a los seres humanos y a través de la predicación de la palabra como un llamado externo. Pero sin la obra interna, hermanos, cambiando a la persona, esa persuasión es inefectiva. Si no hay una obra del Espíritu. O sea, yo puedo estar predicando acá, pero no va a haber conversiones. Si el Espíritu Santo no toma esa palabra y, hermanos, penetra en el corazón de las personas. Por eso es importante. Entonces, el llamado externo solo se hace efectivo por la obra interna del Espíritu Santo. La obra sobrenatural del Espíritu con su toque al alma desde afuera, y esto asegura, hermanos, el carácter divino en el nuevo nacimiento. Dios interviene. El Espíritu actúa en el alma. Es una obra del Espíritu cambiando la naturaleza del pecador. ¿Y qué es lo que cambia? Escuche, cambia su corazón, cambia su voluntad, cambia su mente, cambia sus emociones cuando hay el nuevo nacimiento. Cambia todo. Usted ha escuchado de personas que vienen cuando el Espíritu Santo hace que se produzca la regeneración en las personas. Hermano, esa gente es sanada. Su parte emocional, su corazón, sus problemas, todo lo que tiene. Porque como, hermanos, ese hombre ha estado en el pecado en todas las áreas de su vida. Cuando Dios lo regenera, nace de nuevo, en todas las áreas de su vida Dios lo regenera. No sé si me está entendiendo. Entonces, ¿por qué la gente viene, después que se convierte, entre comillas, viene con sus problemas? Que quieren suicidarse, que la gente sufren de depresión, es que todavía no hay, en realidad la obra soberana de Dios no se ha efectuado en su totalidad. Todavía hay cosas, hermano. Miren, entonces, ¿por qué? ¿Qué dice? Esta es una obra, es designada como un nuevo corazón y un nuevo espíritu, una nueva criatura. Miren, en Ezequiel 36, que la palabra de Dios nos confirme, Ezequiel 36, 25. Amén. Sí, amén. Ezequiel 36, 25. Amén. Dice, escuche, le vamos a leer hasta el 27, hablando de esto. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, está mal, ¿no? Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y yo daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y lo pongáis por obra. ¿Qué es eso? La regeneración. Ese es el nuevo nacimiento. Ese es lo que Dios prometió al pueblo de Israel. Él dijo, yo les daré un corazón nuevo, pondré mi espíritu, quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahí está la obra del Espíritu. También en Jeremías 31, 33, Jeremías 31, 33, dice, este es el pacto
¿Qué haré con la casa de Israel después de aquellos días? Dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en el corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Se da cuenta que Dios, hermano, la obra del Espíritu cambia la naturaleza del pecador? ¿En dónde? Su corazón, su voluntad, su mente, su alma, sus emociones. El nuevo nacimiento es completo, es la obra del Espíritu. ¿Y por qué les digo eso? Y acá ha habido un punto que muchas veces la gente dice, ¿sabes qué? Te convertiste a Cristo, ahora tienes que pasar un encuentro. Y eso hemos pasado nosotros con todas estas cosas. Dice, vamos a pasar un encuentro, un reencuentro, un posencuentro, un reencuentro. ¿Sabes por qué? Porque dice, no, ya te has convertido, pero hay áreas en tu vida, hay maldiciones, hay eso, hay que renunciar, hay que romperlas. Hermanos, la obra del Espíritu es completa, es total. Amén. La muerte en la cruz del Calvario y la obra del Espíritu en la regeneración, el nuevo nacimiento es completa. Es completa. Y eso tenemos que entenderlo. 4. La regeneración obra con y sin los medios en la persona. ¿Cómo así? Hermanos, el nuevo nacimiento es una obra misteriosa, pero ¿saben una cosa? No puede ser explicada, pero es percibida por una persona. O sea, la persona sabe que algo ha sucedido. Esa persona que ha nacido de nuevo sabe que si muere se va a la presencia de Dios. Pero esa persona dice, ¿qué pasa si tú te mueres? Y tiene temores, dice, no sé, tiene dudas. La obra del Espíritu, el nuevo nacimiento, dice que es como el viento, que dice, sientes, pero no sabes por dónde vienes. Al viento tú lo puedes sentir, sientes su brisa en tu cara, en tu rostro, pero tú no sabes si vino por acá, por el norte, por el sur. Así es la obra del Espíritu. No sabemos cómo sucede, cuáles, no sé, los requisitos, pero lo que sí sabemos, que puede ser percibido por una persona. Entonces, la regeneración es inmediata. La respuesta es sí y no. ¿Cómo así? El contacto entre el alma y el espíritu, sin los medios. La regeneración de los infantes, por ejemplo. Usted se ha hecho la pregunta. Yo, por ejemplo, con mi esposa tenemos dos bebés realmente. Y bueno, para mí eso está claro. Ellos no adquirieron cuerpo. Todavía no tenían cuerpo, no salieron al exterior, pero estaban formándose ahí en el embrión. Y la pregunta, si me dijeran, pastor, ¿usted cree que usted tiene hijos? Cuando viene el Día del Padre, por ejemplo, yo me considero papá. ¿Cómo? Padre espiritual uno, pero en el sentido de la palabra, padre es aquel que tiene un papá físicamente, un hijo físicamente, ¿no? Y corre y te dice papá, ¿no? No necesariamente. Yo, por ejemplo, sí soy papá, aunque mis hijos no hayan crecido aquí en la tierra, pero sí tuve dos, no sé su sexo, pero yo sé que el día en que yo esté en el cielo, los voy a ver a él y voy a saber que ellos fueron. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque acá cuando estoy diciéndole la obra con y sin los medios de la persona, para mí es una regeneración inmediata, un nuevo nacimiento inmediato. ¿Cómo así? Por el caso de los infantes que mueren, sean pequeños, ya nacidos también de 4, 5 años, 6 años, hermanos, ellos se van al cielo. ¿Por qué? Porque es el único acto inmediato del Espíritu sin la palabra. Porque ¿quién les predicó a ellos? Porque yo estoy hablando que, dice Pablo, que por la locura de la predicación, ¿no? Dios usa la predicación para que la gente sea salva. Pero ¿quién la ha predicado a un no nacido, a un neonato, a un nacido? Nadie. Ahí es, hermanos, es la regeneración inmediata, el no nacimiento inmediato. ¿Cómo así? Porque ellos, en ese momento, hermanos, el Espíritu Santo, como que los hace nacer ahí. ¿Para qué? Para que puedan entrar ahí. Si no, Jesús no dijera, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos, ¿sí o no? Entonces eso aplica para todos. Esa es
la obra del Espíritu. Son los infantes elegidos, es otro tema. Amén. Los infantes elegidos. Pero, pastor, ¿no dicen que tienen que aceptar a Jesucristo como Señor para que entren? Sí, pero ellos nacen o están pequeños, no saben diferenciar entre lo bueno y lo malo. ¿Tienen la naturaleza caída? Sí. Por eso que tiene que suceder eso, el nuevo nacimiento, de manera inmediata. Esa es la obra del Espíritu. Entonces los niños, por eso que están en el cielo. Por eso que las madres, cuando tienen un niño muerto, deben sentirse contentas en realidad. Que no esté porque están en la presencia de Dios. Están ahí. Y si ellas son fieles, si quieren, dicen que tanto quieren a sus hijos, entonces deben seguir a Cristo y lo van a ver, pues, ¿no? Lo van a ver. Entonces ahí está. Entonces la palabra de Dios es la causa, escuche, instrumental de la regeneración. La palabra es el instrumento para que suceda el nuevo nacimiento. Sí, es cierto. A través de la palabra sucede el nuevo nacimiento. Hace muchos años, cuando yo tenía mis 17 años, Dios utilizó la palabra. Utilizaba un texto bíblico en específico y también escuchaba yo predicaciones. Entonces ahí se cumple que la palabra es el instrumento ¿para qué? Para el nuevo nacimiento. Pero el Espíritu es la causa eficiente ¿de qué? Y la palabra es el instrumento. ¿Cómo así? Que el Espíritu Santo puede producir en la gente, hermanos, el nuevo nacimiento, pero utiliza la palabra como instrumento. O sea, el Espíritu Santo ya viene trabajando en una persona que ya va a nacer de nuevo. ¿Cómo? A través de una música, a través de un testimonio, a través de una prédica, a través de alguien que le habló. El Espíritu Santo toma esa palabra, que es el instrumento, y empieza a aplicar en el corazón de las personas para que posteriormente se produzca el nuevo nacimiento, pero es la obra del Espíritu. ¿Sí me está entendiendo? Así lo hace, así lo hizo conmigo, y así lo hace con la gente. Por eso cuán importante es que nosotros prediquemos la palabra, hablemos la palabra. Entonces, ahí está. Entonces, la palabra es el viento que debe vivificar los huesos secos. Amén. Es la voz de trompeta que debe, hermanos, hacer saber a los muertos, a salir a los muertos de la tumba. Es la palabra de Dios. Por eso se ha dado cuenta usted que al final venimos acá al culto y empiezan a orar, empiezan a cantar, a adorar, y después como que todo eso se prepara, ¿sí o no? Esa es una antesala. ¿Por qué la gente adora? ¿Por qué la gente está alabando? Porque está preparando los corazones y la mente para algo central. Por eso el púlpito está en el centro acá, ¿ve? Si es un templo, en el centro, en la parte más elevada. ¿Por qué? ¿Qué representa? Porque la palabra de Dios es la trompeta que debe hacer salir a los muertos de las tumbas. ¿Cuál muertos? Le dice Efesios, estáis muertos en vuestros delitos y pecados. La gente está muerta. Y la palabra de Dios es como un viento que debe soplar sobre los huesos secos. Y hermanos, el Espíritu Santo toma esa palabra y empieza a hacerlo trabajar de manera sobrenatural en el corazón de las personas. Entonces, no puede un hombre obtener la regeneración y el nuevo nacimiento sin la palabra y el Espíritu. No, pues son los instrumentos y medios por los cuales Dios obra. Amén. Dios obra, la palabra y el Espíritu. 5. La regeneración renueva al hombre entero. Entonces, Dios, ¿qué es lo que hace? Renueva la mente. La mente. ¿Para qué? Para entender el Evangelio. El corazón para creerlo. Y la voluntad para desear y responder a Dios en forma real, en forma efectiva. Y mucha gente dice, ¿cómo no he entendido antes esto? El nuevo nacimiento renueva al hombre entero. Y el hombre empieza a decir, ¿cómo yo no me enseñaron? Es que no era su tiempo. No era el tiempo de Dios. Y esto no es manipulación, sino es regeneración.
¿no? O sea que el Espíritu viene y convence de pecado, de juicio y de justicia, sí, pero no es manipulación, es regeneración. La regeneración es un cambio total del hombre entero, una nueva criatura, y se extiende a cada área que le he hablado anteriormente. El alma entera es regenerada, la mente, la voluntad, las emociones, los afectos, renovado del creyente, y él empieza a cambiar. Por eso el creyente debe honrar al Señor en cada aspecto de su vida. El hombre entero es regenerado y el hombre entero debe someterse a Dios. ¿Ha escuchado usted cuando dicen, no, pero no te metas en mi vida privada? A mí, no te metas en mi vida privada. El hombre no tiene vida privada, hermano. Ha sido regenerado en todas las áreas de su vida. Bill Clinton, que es bautista, él cuando cayó en adulterio, ¿sabe lo que hizo? Dijo, bueno, no debe la gente juzgarme por mi vida privada, porque al final yo como presidente cumplo mis funciones, soy un buen presidente. Mi vida íntima es muy aparte, pero nosotros no somos como un compartimiento, ¿amén? El cristiano no tiene doble vida, no tiene una vida pública, una vida privada, porque así es como la gente vive, hermanos. Vienen a la iglesia, levantan las manos, alaban a Dios, y tú crees que realmente parece que es un nuevo, que ha nacido de nuevo, pero no ha nacido de nuevo, porque tiene una doble vida. Ha aprendido a comportarse como cristiano, ha aprendido a ponerse una careta, ha aprendido a engañarse a él mismo, ha aprendido a vivir su vida espiritual y una mezcla de carnalidad. Y así hay muchos en la iglesia, hermano. Y ahí están las iglesias. Entonces, la regeneración 6, me faltan 2 nada más, es irresistible. ¿Cómo así? El nuevo nacimiento nadie lo puede resistir. La persuasión moral puede ser resistida, pero no la regeneración o el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es irresistible, obrado en nosotros por una eficacia insuperable del Espíritu de Dios. En Romanos 9:19, después de Hechos, mire lo que dice la palabra, Romanos 9:19. Está. Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Pues me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Amén. Nadie se puede resistir a su voluntad. Y en Daniel 4:34 y 35, Nabucodonosor dice, Dios gobierna en el cielo y en la tierra y hace todo lo que Él quiera y nadie se puede oponer a su voluntad. Estoy parafraseando. Nabucodonosor no da la respuesta, ¿no? No hay nadie que se pueda, escúchalo bien, oponer a la voluntad de Dios. Daniel 4:34. 4:34. Amén. Ahí está. El nuevo nacimiento es irresistible porque es la voluntad de Dios actuando en nosotros. Santiago 1:18. Santiago 1:18. Dice la palabra de Dios. Dice, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuésemos como los primeros y mejores frutos de su creación. Escuche bien, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Pregunto, hermanos, el nuevo nacimiento es irresistible, amén. Es una obra del Espíritu, pero es la voluntad de Dios que nos hizo nacer por la palabra, y ahí está clarito, es decir, nacer de nuevo, amén. El nuevo nacimiento, hermanos, en Hechos 7:51,
Bueno, eso no lo voy a tomar, me va a tomar más tiempo. Pero hay un texto que dice en Hechos 7:51, si lo puedes encontrar rápidamente para poder... Tiempo. 7:51. Dice, duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos vosotros resistís siempre el Espíritu. Algunos dicen, ¿y ese texto se puede resistir al Espíritu Santo? Aparentemente parece que sí, ¿no? Pero escucha, este versículo no enseña acerca del nuevo nacimiento. Lo que está enseñando que puede resistirse cuando esa gente ha escuchado ya la predicación. ¿De quién? De Esteban. Escuchaba. ¿Pero qué pasaba? Es el llamado externo del Evangelio. Mucha gente dice no. A eso se refiere. No está hablando a la obra de ser resistidos, hermanos, cuando el Espíritu Santo quiere nacer de nuevo una persona. ¿Amén? No se refiere a eso. Por eso hay mucha gente cuando se le predica y dice, lo resiste de esta manera. No, pastor, para otra oportunidad será. Todavía no, están resistiendo de una manera a la palabra, al Evangelio. No sabemos si mañana más tarde esa semilla que quedó ahí va a producir fruto. No lo sabemos. 7. La regeneración no puede deshacerse. Escuche, el nuevo nacimiento no puede deshacerse. El nuevo nacimiento no es una cosa que hoy lo tienes, mañana ya no. El nuevo nacimiento no es transitoria y se desvanece, sino un principio fijo, es permanente, que permanece en el alma para siempre. ¿Cómo así? La gracia no puede separarse del alma. Cuando todo nos abandona, esto nunca nos abandonará, el nuevo nacimiento. Juan 3:9, primera de Juan 3:9, ¿encontraste? Primera de Juan 3:9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahí está hablando que el nuevo nacimiento no se puede, hermanos, deshacer. Amén. Dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Pero hay algo que quiero explicar. Jesús dice que un segundo nacimiento es necesario para entrar en el reino de Dios. ¿Está bien? O sea, el primer nacimiento es cuando tú naces de tu mamá. El segundo nacimiento es cuando tú naces del Espíritu, para que entres al reino de Dios. Entonces, lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Entonces, ese nacimiento no se produce por voluntad humana, por tu papá, por tu mamá. No. Si es por voluntad de Dios. Lo hemos visto anteriormente. Entonces, primero es, aquí ve, carne, y después naces del Espíritu. Una vez que has nacido de nuevo, tú no puedes volver vuelta a nacer y volver a la carne. No sé si me están entendiendo. Es solamente una pista en un sentido. No puedes volver del nuevo nacimiento nuevamente a la carne. ¿Cómo así? Nunca, es decir, la persona que ha nacido de nuevo, nunca puede perderse, ya que no depende del poder de la persona que ha sido regenerada, sino del decreto inmutable de Dios y de su poder omnipotente. Dios preserva lo que comenzó. ¿Cómo así? Por ejemplo, la nueva criatura. La otra doctrina es la perseverancia de los santos. Hermanos, de los regenerados son de Dios. Después de esto hay una doctrina que se llama la perseverancia. Los que son de Cristo, ellos perseveran hasta el final. Muchos son los llamados,
y pocos son los escogidos. Entonces, Dios preserva, hermano. Lo que le empezó la buena obra en vosotros, lo llevará hasta el final. Dios no deja las cosas a media. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Usted cree que Dios se toma la molestia para escribir, hermanos, la ley, hermanos, en nuestros corazones? Como visto en Ezequiel y en Jeremías, Él escribe el Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestros corazones. Si después dejaría que lo quebrantemos otra vez. Yo creo que no. Último, la regeneración es solo para los elegidos. La regeneración es solo para los elegidos. Los católicos dicen, se ha dado gracia suficiente a cada hombre, por lo cual puede ser salvo. Entonces la Iglesia Católica creen que todos pueden ser salvos. ¿Cómo? A través de la confesión de los pecados, a través del bautismo, ellos son salvos. A través de dar obras, limosnas, ellos pueden ser salvos. Y es por eso que es tan popular, pues la gente mucho busca eso, porque hay medios de gracia, entre comillas, en que ellos pueden ser salvos. Entonces es algo sencillo. ¿Qué es lo que pasa? Cada hombre, muchos dicen o creen que cada persona puede ser regenerada si decide creer. Para ellos no aplica la elección. ¿Cómo así? Si tú dices o creen, o muchos creen, que yo puedo nacer de nuevo si yo decido creer, pastor, pero ¿qué pasa si yo creo en Dios? Yo decido. Entonces tú no estás dentro de los elegidos. No sé si se me están entendiendo. O sea, si yo decido creer y me salvo, entonces se derrumba la teología, la doctrina de la elección. Porque ser elegido significa, por ejemplo, acá hay bastante gente. Entonces yo saco a ella. Yo elijo, ¿sí o no? Esa es la elección. Entonces se derrumbaría. Entonces, ¿qué pasa? Dice, la vida espiritual es la voluntad santa y misericordiosa de Dios. Lo hemos leído en Santiago 1:18, amén. Que por voluntad de Dios hemos sido nosotros traídos, hemos nacido de nuevo. Entonces, el nuevo nacimiento está limitado a aquellos que Dios ha designado para vida eterna, es decir, los elegidos. Primera de Pedro, vamos a ver Primera de Pedro, y ahí está Primera de Pedro, verso 2, primero 1:12, dice 1:12, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviando del cielo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Y de qué está hablando ahí? Mire, yo te estoy llevando al final, pero ahorita vamos a regresar al contexto. Lo que está diciendo Pedro, dice que lo que está hablando más arriba, verso 1, 2, 3, 4, 5, 10 y 11, dice que son cosas que a nosotros nos han sido reveladas. Iglesia, escuchan, te ha sido revelada, pero dice por el Evangelio, por el Espíritu Santo, cosas en las cuales los ángeles desean mirar. A ellos no lo tenían claro. Los ángeles, cuando comenzaron a ver a Cristo muriendo en la cruz, se maravillaban. ¿Cómo Dios ha hecho eso? ¿Cómo la elección, la adopción, la justificación? Tremendo. La sabiduría de Dios. Mira lo que dice en el verso 2 del capítulo 1. Dice, el verso 1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, verso 1, a los expatriados de la dispersión, dice, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, y dice, elegidos. Ahí está, ¿sí o no? Yo no lo estoy inventando. Habla a la iglesia, son elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicados. O sea, tú y yo hemos sido elegidos por el Padre. Amén. Somos elegidos. ¿Qué más? Y en el verso 3 dice, bendito
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según la grande misericordia, y ahí está la palabra regeneración, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿De qué resurrección habla? Hay dos. La resurrección, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Y Él nos resucitó de entre los muertos, vida espiritual. Y ahí está, hermanos. ¿Y quién interviene ahí? Hermanos, mire, Espíritu, Dios, Padre y Jesús. La Trinidad completa trabajando para la elección. Amén. ¿Cuántos, hermanos, podemos reflexionar y meditar en esta noche? Y a veces tú estás tan fatigado en tus quehaceres, en tus trabajos, en tus afanes, pero de manera desmedida. Te vas a enfermar. Mi esposa me hablaba que hay una señora que la hemos conocido, tiene 40 años, yo le gano por 15 años, tiene una enfermedad, que ahorita está en el hospital, ¿no? ¿Qué tiene esa enfermedad? ¿Cómo se llama? Insuficiencia renal. Yo me pongo a pensar, yo me pongo triste cuando la gente se va, cuando la gente se muere yo no me pongo triste, si son cristianas, me alegro, porque están más seguros en la presencia de Dios. ¿Sabes por qué no me atemoriza a mí la muerte? Porque yo sé a dónde voy a ir. Entonces, ¿de qué vale estar afanándose, peleando, discutiendo, licenciando?